Cuando yo no tenía conocimiento que era violencia, yo tenía violencia psicológica, sexual y física, ¿no? Pero como uno siempre te creían que cuando marido pega, marido es. Me agredía siempre psicológicamente, no sirves para nada, eres tonta. Como 13 años de casada, sufrí tanta violencia, insulto. La violencia que más nos afecta es la psicológica, donde nos inutilizan como mujeres, donde nos llegan la autoestima a dejarla por abajo de los límites normales. Más que todo una hermana que tengo en el campo, ella siempre me decía que no se parara, que la cultura, el nombre, el apellido, que botaba en el piso, que ya hacía quedar mal a ellos, se separaba. Many forms of violence affect women, notwithstanding social class, ethnic group, level of education, or sexual option. According to the Survey of Family Relationships and Gender Violence Against Women, 6 in every 10 women in our country suffer gender violence, and 1 in every 4 suffers sexual violence. Y en lo sexual, él dormía con el cuchillo debajo de la almohada, con el revólver. Cuando yo ya me cansé esa vida que él me daba, entonces yo decidí a como irme alejando de él, ¿no? Today, Marlene is a fishery entrepreneur who manages her own business with the help of her partners. A few years ago, this type of financial independence was unthinkable. When she decided to break the cycle of aggression, a different woman appeared. Entonces, cuando siempre que veía en los talleres lloraba, decía, bueno, ¿hasta cuándo voy a llorar? Hasta que un día decidí en el último taller, dije hasta hoy día. Against all odds, she educated her 3 children alone. It was the need to organize with other women and neighbors that helped her understand her right to personal, sexual, and moral integrity, and the right to seek justice. Si yo en antes hubiese conocido todo esto que ahora conozco, claro que lo hubiera denunciado, le hubiese hecho pasar el alimento a mis hijos, que yo por orgullo no lo hice porque yo le quiero demostrar a él que sí puedo, pero yo dije, pero también mis hijos pasaron hambre, entonces digo, ¿por qué no tuvo que darle él lo que a mis hijos le correspondía? Like Marlene, Rubila also understood that gender equality is an indispensable condition for the defense of women's rights. Yo me acuerdo que aquí era como el machismo de golpear a las mujeres en este sector, incluido mi hermano, porque veía que mi cuñado me pegaba, él le pegaba a la mujer aquí al lado. Y una vez yo ya cuando comencé a reflexionar, me paré en la esquina y grité ahí en esa esquina y le dije, de hoy para adelante ningún hombre le va a pegar a una. Así digan que yo soy metida. Hombre que le pega a una mujer aquí en mi sector, hombre que se irá preso. Y comencé a llamar a las mujeres a reunirnos y a conversar el tema de violencia. Siempre lo hago, este es un espacio, siempre digo, de acogida. En la noche todo el mundo me está esperando para hablar del tema o que tiene un problema. A mí aquí en el barrio me llaman la comisaria de la mujer. Rubila is an enthusiastic participant in as many women's workshops as she can attend, having put an end to violence in her own family. Now, she finds other obstacles in society at large. Siempre tengo ese problema de violencia, de derecho o de discriminación por el color, ¿no? Estuve en un proyecto donde una tipa por ser me humilló y siempre como que eso revive en mí. La violencia, ¿no? Eso. Maria del Rocio, who is a lawyer, has suffered gender violence at intrafamily and patrimonial levels. La violencia intrafamiliar no solamente es de estratos sociales bajos, sino que también existe en los estratos sociales medianos y altos. Y con mucha mayor dificultad en los estratos altos, ya que infiere mucho el medio, infiere mucho el miedo social, pero si no se denuncia, lastimosamente las autoridades no podrán hacer nada al respecto.
Karen is a transsexual activist who has assumed the right to get an education. She is a defender of different kinds of women's rights, but has to face prejudice on a daily basis when she is excluded. Por ejemplo, yo tengo 120 certificados de haber asistido a talleres y voy a pedir un trabajo, no me lo dan, porque llevo la carpeta. Señorita, han pedido él. Hoy dice, todo está bien, pero te queda mirando así de pies a cabeza. Dice, ya la llamamos. Nunca te llaman. Por eso las chicas escogen el camino de la barra-bar. Las más cachezuditas, el trabajo de gabinete. Las que saben cocinar escogen el trabajo de cocinar. De ahí no pasamos. En el mundo de las trans hay ingenieras, hay abogadas, y no pasa nada, porque todavía existe esa discriminación que se transforma en violencia. Karina also experiences this discrimination when she is classified as a good or bad woman. She had to work twice as hard to get her degree in sociology. Tuve que demostrar que era buena alumna, tuve que sentarme primerito, tenía que participar constantemente, tenía que irme ganando esos espacios. Ha sido muy duro para mí. Tenía que ganarme no solamente los espacios, sino también el respeto de mis compañeros, ser hasta dirigente de la universidad, para poder lograr y demostrar que las mujeres que hacemos trabajo sexual no solamente servimos para eso, porque generalmente se piensa que estas mujeres solo sirven para eso. No, también somos mujeres inteligentes que podemos estar en otros espacios y aportar para que cambie esta sociedad. Femicide is the most extreme manifestation of gender violence against women. Because of femicide committed against a family member, Monica, not her real name, demands justice for all men and women. Él amenazó a mis hijas, a mi esposo. Él amenazó que si yo avisaba a la policía me iba a mandar en pedazos. Pienso que quedarme callada sería colaborar con el asesinato de más personas, más mujeres. Ruby escaped from her husband with her 4 young children. She went to a shelter and then worked to have her own home. Me he sentido súper bien, me siento hasta feliz y orgullosa porque yo he hecho lo que el papá de mis hijos nunca hizo por mis hijos. Y yo sola he hecho tanto por mis hijos. Rescuing these little ones from an environment of violence will prevent them from reproducing violence when they grow up. Ruby understood that she has the right to a life free of violence, and that looking for help or denouncing violence are important steps in exercising that right. También ponerles la denuncia, porque si uno no les pone la denuncia, eso es como alcahuetearle también la sinvergüenza de ellos. Rosa is a vendor in the province of Chimborazo. She left behind the house she owned and a comfortable lifestyle. She didn't listen to family members who told her to endure the abuse so as not to smear the family name. No, pues de pronto yo no hubiera salido, ya que esa sí hubiera estado muerta. O de pronto mi hija de pronto embarazada, de pronto que compromiso, porque ya cumplió 14, ya va a 15. So now she gets by selling corn on the cob with cheese. She's a female head of family who dignifies an opportune decision. Another Rosa with another story fled from her husband and a grandfather who was molesting her daughter. When she left her home, she discovered she was pregnant with her second child. The help she received at a woman's shelter prevented her ex-partner from kidnapping her little girl. ¿Por qué yo debo permitir que mi hija sufra igual, a lo mejor como yo, o peor, o a lo mejor podía terminar
a lo mejor muerta, porque era una niña chiquita y esta persona era una persona adulta. Digo, no, eso no voy a permitir, pues yo sé que voy a poder sola y que mi Dios me va a amparar. Y de ahí sí logré fuerza y salimos solo con 2 paradas de ropa. Rosa will stay at the shelter a little longer. She has a job and wants to be a psychologist. For her and other women living in shelters, the response of the government and social institutions to violence has been indispensable. Aquí me siento como una avecita. Yo vine por algo y lo voy a cumplir. Yo vine por mis hijos y voy a seguir adelante. It is said that dirty laundry should not be washed in public. This popular saying masks and justifies gender violence and makes it a private affair. It is necessary to break the silence and not permit impunity. Fue mi propio hermano. Ya, pues, bueno, como fue mi hermano y también mi papá incluso también quería hacer lo mismo, y entonces yo no podía seguir más ahí viviendo con ellos, y entonces por eso me decidí salir. Laura, not her real name, denounced this crime. Her brother is in jail now, and the system for the protection of victims and witnesses guarantees her right to study. The help of other women has provided her with a new home. Las personas con las que yo vivo, o sea, sí me dan todo el apoyo, todo, y entonces yo pues las valoro, las quiero así como si fuera mi familia, porque de parte de mi familia, que es, o sea, de sangre, no he tenido ese apoyo, y entonces con las que vivo son como ser mi familia. Aware of these types of situations, in 2007, the Ecuadorian government established the eradication of gender violence against children, adolescents, and women as a state policy that brings together several groups and institutions in order to achieve this objective. In addition to the government's responsibility, it is necessary that society itself assume its commitment. Strength many times manifests itself in the union of women. Aprendimos a dejar esos miedos, a dejar esos traumas, aunque no se olvidan. Esa infancia que yo viví la quería plasmar allí porque eso es lo que más me atormentaba, el problema con mi madre. Pero cuando ya en el proceso que terminamos y todo, ya uno ve su problema allí y ya uno no le duele, ya uno no llora. In a world that demands human rights, gender violence is a contradiction that becomes apparent in inequality, discrimination, and the impairment of those rights. It is the government's duty to guarantee that those rights be complied with. Queremos espacios amigables, donde nos permitan a las mujeres estar con confianza, donde me permita saber que ahí voy a encontrar una amiga que me va a acompañar. Violence against women is not normal or natural. It is urgent that we do not allow any gender discrimination as we work together to achieve social change. Y que no solamente las mujeres seamos siempre las que nos sensibilicemos, porque generalmente somos las mujeres las que participamos en los talleres, somos las mujeres que estamos en los eventos. ¿Y qué hay de los hombres? Los hombres tienen que comenzar a trabajar el tema de la masculinidad. El día que los hombres comiencen a trabajar ese tema, comenzarán a entender de que no pueden seguir ejerciendo violencia contra las mujeres. Y esto es algo que va en cadena, no solamente los hombres, no solamente las mujeres, también son los prestadores de servicio, que a veces están en las instituciones y no están sensibilizados en el tema, que con una mirada, que con un gesto revictimizan a las mujeres, y que muchas mujeres no acuden a estos espacios porque en vez de encontrar una mujer sensibilizada, encuentro a alguien que me señala, me juzga y me critica. This is the hour for women to live fearlessly. Si a uno al momento se piensa, de pronto tengo 3, ¿cómo hago? ¿Cómo salgo adelante? Y sola, lejos, uno tiene miedo, pero en tanta violencia
Hay que dejar el miedo atrás y coger fuerza. Sí se puede. Project for the Protection and Restitution of the Rights of Victims of Gender Violence in Ecuador.